Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo iPhone 13, en este video te estaré contando varios trucos y tips para que le saques el máximo a tu nuevo teléfono, así que comencemos. Comencemos hablando sobre una de mis funciones favoritas y es llamada texto en vivo, y esta te permite entonces a través de la cámara poder copiar y pegar cualquier texto que puedas encontrar en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí tenemos un libro y tan pronto ella ve que hay texto en la pantalla, aparece un icono en la parte inferior derecha donde entonces puedo tocarlo y extraer el texto, y entonces ahora puedo simplemente deslizar mi dedo y poder entonces copiarlo y pegarlo y llevarlo a donde quiera. Sin embargo, esta función también la podemos utilizar a la hora de escribir cualquier texto. Imagínense por ejemplo que le dan un pedazo de texto donde está el código de Wi-Fi. En el pasado tendré que escribir cada letra, cada número directamente cuando estás colocando la contraseña de Wi-Fi, pero ahora simplemente imaginemos que nos queremos conectar a una red Wi-Fi, tocamos el área donde podemos escribir texto y nos aparece entonces la opción de escanear texto. Ahora imagínense que aquí tengo el código de Wi-Fi y simplemente puedo escanear el texto y él va abriéndolo y colocándolo ahí, o simplemente puedo darle insertar el texto y lo coloca completamente ahí. Así que el proceso de poder escribir texto en cualquier lugar se hace mucho más fácil. Adicionalmente, el sistema operativo escanea todas tus fotos, así que en cualquier imagen que tengan directamente en tu teléfono también podrás ir directamente ahí y escanear el texto. Simplemente, por lo menos aquí tengo una foto de la página de un libro y vemos abajo ese mismo icono, puedo tocarlo y simplemente comenzar a escanear el texto directamente ahí, y puedo, como mencionemos, coger ese texto y copiarlo, seleccionarlo todo, pegarlo en otro lugar, etcétera. Así que es muy interesante esta función. También podemos incluso traducir el texto para, por ejemplo, si tienes un texto en inglés o en otro idioma, pues puedes escanearlo y simplemente ahí puedes ir directamente a escanear el texto sin tener que ir a otra aplicación. Una de las características más importantes de estos nuevos teléfonos es el sistema de Face ID, que te permite escanear tu cara para entrar directamente al teléfono, pero podemos hacer algunos cambios para mejorar la experiencia utilizando este método de desbloqueo. Para eso vamos a ir directamente a configuración, bajamos un poco a la parte de Face ID, colocamos nuestro código aquí y entonces podemos añadir una opción que dice requerir atención para usar Face ID, y eso entonces el teléfono va a estar pendiente si tiene los ojos abiertos, para que entonces pues puedas entrar directamente al teléfono y que nadie coja el teléfono y te lo ponga de noche en tu cara para entrar directamente a él. Pero eso significa que puede ser quizás un poco lento a la hora de funcionar en tu día a día, así que si no te molesta ese un poquito pequeño de menos seguridad, si puedo decirlo así, pues entonces puedes apagar esta función y entonces ahora el teléfono podrá entonces simplemente no estar tan pendiente a los ojos de tu cara para entonces entrarte directamente al teléfono. Si quieres también un poco más de privacidad cuando estás utilizando Face ID, puedes entonces mantener encendidas estas funciones que están, ¿verdad? Vienen ya activadas directamente cuando enciendes tu teléfono por primera vez, y es entonces si tienes tu bandeja de notificaciones cuando el teléfono está con la pantalla apagada, pues simplemente si alguien agarra el teléfono sin que se detecte lo de Face ID, pues entonces no podrá ver tus notificaciones. Pero eso también tiene una parte de desventaja, porque si estás utilizando tu teléfono y quieres ver tus notificaciones, pues tienes que llevar el teléfono a tu cara para que entonces puedas ver el texto de las notificaciones. Pero aquí entonces puedes apagar o encender las funciones que quieras dependiendo del nivel de privacidad que quieras. Por ejemplo, lo de las notificaciones, que necesita tener acceso a Face ID para entonces ver las notificaciones, o por ejemplo lo de Siri, el centro de control, etcétera. Así que puedes tomar mucho más control sobre cuán privado quieres que esté tu teléfono utilizando este sistema de Face ID. Si eres una persona que lleva mucho tiempo utilizando un iPhone, pues realmente esto te va a sorprender un poco, pero si esta es tu primera vez utilizando un teléfono de Apple, pues ahora el navegador de internet Safari, pues ahora tiene un nuevo diseño con una barra de búsqueda inferior. En esta barra puedes utilizarla para escribir cualquier página de internet, también puedes utilizarla para navegar entre las diferentes pestañas que tienes abiertas. Por ejemplo, te deslizas entre esa barra de donde puedes colocar esas búsquedas para cambiar entre las diferentes pestañas que tienes abiertas. Sin embargo, si prefieres un diseño con la barra de búsqueda en el tope, puedes tocar este botón donde está las 2A y entonces le dices al teléfono que quieres mostrar la barra superior, y entonces ahí tienes ese diseño más tradicional con la barra de búsqueda arriba y entonces los otros botones en la parte inferior. Sin embargo, este nuevo navegador, esta nueva versión del navegador tiene un nuevo diseño en cuestión de las pestañas, ya que ahora puedes tocar ese botón de las pestañas y tienes esa visualización de todas las pestañas, y para cerrarlas puedes obviamente apretar el botón de la X, pero también puedes deslizarte encima de esa pestaña hacia la izquierda para entonces cerrar esa pestaña y entonces ser un poco, ¿verdad?, más en ese sentido sin tener que apretar el botón y hacerlo un poco más rápido. Otra cosa que también me gusta de este nuevo sistema
sistema de Safari es que tiene una función llamada grupos de pestañas. Por ejemplo, tocamos el botón de pestañas y entonces aquí en la parte inferior dice página principal, pero podemos tocar ahí y podemos tener diferentes grupos de pestañas. Por ejemplo, un grupo de pestañas para cuando queremos hacer cosas de trabajo, de entretenimiento, de cosas personales, cuando estás haciendo una investigación de algún lugar que quieras viajar, etcétera. Puedes colocar todas esas pestañas en un grupo. Aquí yo tengo algunos grupos de pestañas enfocados en el canal, por ejemplo uno del canal de YouTube, uno del podcast, etcétera, y puedes crear obviamente diferentes grupos y organizar las pestañas como tú quieras para así darte un poco más de control a la hora de utilizar Safari. Este truco que les voy a enseñar ahora activa con un botón secreto en la parte trasera de tu teléfono, y para hacer eso tenemos que ir a la parte de configuración, bajar un poco la parte de accesibilidad, tocar el botón de tocar y entonces bajamos un poco la parte de toque posterior, y ahí entonces podemos activar la función de que con 2 toques posteriores cerca donde está el logo de la manzana de tu teléfono, o con 3 toques podemos hacer diferentes opciones. Por ejemplo, hay una función bastante útil que puede ser tomar capturas de pantalla simplemente tocando 2 veces esa área trasera del teléfono, pero también podemos hacerlo como bajar el volumen, etcétera. Por ejemplo, voy a tocar ahora 2 veces y van a ver que va a ir bajando el volumen de la pantalla mientras voy tocando 2 veces en la parte trasera del teléfono. Así que es una función bastante útil que puedo utilizarla para múltiples cosas: abrir la cámara, capturar la pantalla, activar el centro de control, las notificaciones, etcétera. Así que ahí puedes entretenerte un rato y escoger qué cosas quieres hacer con este nuevo método de interactuar con tu teléfono. Una función secreta que casi nadie sabe en la aplicación de mensajes es que, por ejemplo, si quieres contestarle directamente a un mensaje de una persona para mantenerte en esa conversación, pues simplemente puedes dejar apretado ese mensaje a esa persona y puedes apretar el botón de responder, y entonces te crea una cadena con ese mensaje específicamente. Pero eso no es tan secreto ni tan truco. Un truco más fácil es que simplemente puedes tocar 2 veces ese mensaje y entonces te aparece esa misma interfaz con el botón de responder, y ahí entonces puedes ir directamente a responder ese mensaje y puedes tener la conversación un poco más ordenada. El iPhone tiene un sistema para tener acceso a funciones rápidas, y eso lo hacemos directamente deslizándonos en la parte superior derecha hacia abajo, y entonces ahí activamos el Control Center, el centro de control, donde entonces podemos tener muchas funciones rápidas para interactuar con nuestro teléfono. Por ejemplo, podemos dejar nuestro dedo apretado en donde está el Wi-Fi, entonces ahí podemos encender o apagar el Wi-Fi, activar el Bluetooth, etcétera. O simplemente puedes dejar apretado, por ejemplo, el botón de Wi-Fi para ir directamente a las conexiones Wi-Fi, y entonces ahora podemos ir también directamente a la configuración. Así que desde este centro de control puedes hacer muchas cosas, como por ejemplo puedes dejar el botón apretado en la brillantez para entonces tener más control sobre la brillantez, activar el botón oscuro, etcétera. Sin embargo, aparte de todos estos botones que tenemos en la parte inferior, podemos también configurar qué tenemos en esa área y también el orden. Y para hacer eso vamos a ir a la página de configuración, bajamos un poco y tocamos entonces la opción de centro de control, y aquí entonces podemos cambiar el orden de esos botones para colocarlos como nosotros queramos, pero también tenemos acceso a otros botones que obviamente va a ser muy personal en cuestión de cómo tú lo quieres hacer. Por ejemplo, puedes activar directamente algo para activar el modo oscuro, activar un botón para las notas, para tu billetera, el reconocimiento de música también es algo bastante útil que pudiera hacer, el cronómetro, la alarma, el nivel de ahorro de batería, que también tengo varios trucos sobre ese sistema. Así que ese sentido, esas son las cosas que yo activaría, pero obviamente todo dependerá de lo que tú quieras hacer. Aquí también tengo la parte de grabar pantalla, que también hablaré un poco más sobre eso, pero todo eso lo encontrarás aquí directamente en la configuración del centro de control. Un último truco sobre este sistema de centro de control es que hay varias opciones que puedes activar, como por ejemplo la parte de la linterna. Puedes tocar la linterna y escoger diferentes niveles y dejas apretado el botón de la linterna para, por ejemplo, si está muy oscuro y no quieres despertar a alguien con la linterna, pues puedes escoger los diferentes niveles. También, por ejemplo, la parte de el nivel de no molestar, por ejemplo, puedes tocar ese nivel de no molestar un poquito y entonces puedes dejarlo apretado para entonces tener acceso a algunas funciones extra, como por ejemplo que solamente se active por 1 hora, activarlo hasta esta noche para tener así control, o hasta que te vayas de una ubicación. Por ejemplo, vas para el cine, puedes activarlo, entonces no te van a molestar las notificaciones hasta que te vayas del cine. Así que tienes mucho más control si dejas tu dedo apretado en diferentes botones de este centro de control. Un truco bien importante sobre la batería de tu teléfono es que ahora Apple inteligentemente cargará la batería hasta 100% para entonces hacer que la batería dure más, porque cargarla constantemente hasta 100% puede ser que entonces
degrada la batería más rápido, así que Apple cargará hasta 80% y entonces después cargará los otros 20% cuando te vayas a levantar, etcétera. Pero si quieres apagar esa función, por ejemplo, no te interesa que Apple lo haga inteligentemente o tal vez te está molestando, pues vas a la parte de configuración y busca la parte de batería y entonces en la función de condición, ahí entonces puedes decirle al teléfono que no la cargue de forma optimizada, que quieres que constantemente la cargue hasta 100%, pero ten en consideración eso, que quizás de aquí a un tiempo entonces va a tener un impacto mayor en la batería de que si dejas esta función activada. En esa misma línea de trucos de batería, si estás cargando la batería de tu teléfono y por ejemplo tienes el botón de modo de ahorro de batería directamente en el centro de control, puedes dejar apretado este botón para entonces tener más opciones a la hora de cargar tu batería, como por ejemplo activar el ahorro de batería, pero también decirle al teléfono, mira, el teléfono cárgalo sobre 90%, olvídate de la batería que se dañe quizás un poco en un futuro, sino que yo quiero que lo cargue rápidamente y que sobrepase el 90%, porque quiero que el teléfono se cargue completamente porque voy a salir o lo que sea. Un truco bien importante para controlar la reproducción de audio en tu teléfono, ya sea la música o un podcast, es ir directamente al centro de control y entonces en ese cuadrado principal, en la esquina superior derecha, vas a entonces poder dejar el dedo apretado sobre ese cuadrado para que entonces puedas controlar la reproducción, subir el volumen deslizando esa barra, adelantar o atrasar la música, controlar la reproducción moviendo este botoncito aquí para que entonces pueda adelantar la música, etcétera, pausarla, etcétera. Pero también puedes ir directamente a este botón inferior, por ejemplo, si tienes alguna bocina inteligente en tu casa de Apple o algún televisor inteligente, puedes entonces enviar esa reproducción directamente a ese televisor, así que de esa manera puedes controlar mucho más la música o un podcast directamente en tu iPhone. Uno de los botones también importantes en ese cuadrado es este botón en la esquina superior derecha de ese cuadrado. Ese botón es la función de AirPlay, que entonces te permite compartir el audio a otros dispositivos, como por ejemplo aquí tengo los AirPods. Puedes entonces conectar los AirPods de esa manera y transferir el sonido directamente de las bocinas de tu teléfono a esos audífonos inteligentes de Apple, así que de esa manera puedes tener más control de cómo entonces enviar la música a diferentes fuentes, ya sea en tu audífono o las bocinas de tu casa. Seguramente en los años que uses tu iPhone vas a utilizar la calculadora para hacer cualquier suma, resta, etcétera, aunque obviamente en una aplicación de calculadora puedes acceder a ella mucho más rápido yendo al centro de control y tocando entonces el botón de la calculadora. Pero ese no es el truco es que por ejemplo si cometes un error, vamos a decir que querías escribir 188 en vez de 189, puedes entonces deslizarte sobre ese número para entonces borrar ese dígito, entonces escribir el dígito que querías colocar. Ahora bien, por ejemplo, digamos que hace una suma, por ejemplo 2 más 2 son 4. Ahora bien, si quieres ese resultado, puedes simplemente tocar el botón, el dígito y copiarlo. Pero por ejemplo, si te fuiste de la calculadora, puedes ir otra vez al centro de control en tu teléfono, dejar apretado el botón de calculadora aquí y entonces vas a poder copiar el último valor que dejaste en la calculadora, por ejemplo, para que no tengas que entrar directamente otra vez a esa aplicación. Un truco que puedes hacer con las notificaciones de tu teléfono es que puedes tomar acción directamente sobre ellas o ver más información cuando dejas el dedo apretado sobre estas. Por ejemplo, en esta notificación del App Store, dejo el dedo apretado y puedo ver el icono de la aplicación que me está promocionando. Pero por ejemplo, en esta notificación sobre cómo la grabación de la pantalla, puedo dejar el dedo apretado y puedo tener acceso a diferentes botones para tomar acción sobre esta notificación. Puedo ir directamente a ver esa grabación o simplemente borrarla directamente desde aquí. Una cosa que puedes hacer para reducir las veces en que tu teléfono te notifica es activar una nueva función llamada resumen de notificaciones, y para hacer eso vamos a ir directamente a configuración, vamos a la parte de notificaciones y entonces vamos a tocar la función de resumen programado. Aquí entonces puedes tener, aquí te explica un poco más de lo que puedes hacer, que te entrega las notificaciones enfocadas en diferentes horas, puedes escoger cuáles aplicaciones quieren que entren en ese grupo de notificaciones e incluso también puedes decirle cuándo quieres que te envíe ese resumen. Por ejemplo, uno temprano en la mañana, uno quizás en la tarde y uno quizás por la noche, no sé, todo dependerá cómo lo quieres hacer. Aquí te da estas dos opciones, pero todo depende de lo que quieras hacer. Crea ese resumen y entonces te va a poder crear ese resumen de notificaciones. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo serían esos resúmenes, pero una vez más todo dependerá de lo que quieras hacer con tu teléfono y las notificaciones que recibes. Otra cosa que vas a hacer seguramente muchas veces en tu teléfono es tomar capturas de pantalla para compartirlas, para quizás resaltarle algo a alguien para que entonces pueda ver de lo que estás hablando. Y para hacer eso simplemente tocas el botón para activar la pantalla y el botón de subir el volumen, los tocas los dos a la vez y tomas una captura. Sin embargo, ahí no terminan los trucos, ya que entonces puedes tocar esa captura de pantalla y por ejemplo puedes ahora, con la nueva función de la cual le hablé, puedes también seleccionar el texto. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí el texto de salud para, por ejemplo, verás, si quiero copiar ese texto lo puedes llevar a cualquier otro lugar, pero eso ya lo hablamos en otra parte de los trucos. Hay muchas cosas que puedes hacer con esta
esta captura de pantalla. Por ejemplo, tocando el lapicito que está en la parte superior, puedes tener diferentes, ¿verdad?, lápices para que, por ejemplo, puedas dibujar directamente en esta captura de pantalla para resaltarle algo a alguien que quieras compartir. Por ejemplo, esta fecha es importante. Sin embargo, hay muchas otras cosas que puedas hacer. Incluso ahora tienes hasta una regla que puedes colocar aquí para, por ejemplo, si quieres hacer líneas rectas, tocas la regla y entonces puedes dibujar sobre la regla para entonces hacer líneas completamente rectas en esta captura de pantalla, para que tengas mucho más control a la hora de dibujar o hacer algún señalamiento en esta captura de pantalla. Ahora bien, eso no es lo único que puedes hacer. Por ejemplo, hay un botón de más y entonces aquí cuando tocas este botón puedes añadir múltiples cosas, como por ejemplo texto. Si quieres escribir algo, puedes colocar algún texto para, por ejemplo, si estás llenando algún documento, lo puedes hacer directamente ahí. Puedes también añadir diferentes, por ejemplo, hasta tu firma puedes añadir para que entonces puedas colocarla en algún documento, etcétera, y firmar el documento sin ningún problema. Puedes incluso colocar diferentes figuras geométricas, cambiar el color, por ejemplo, si quieres que sea el fondo negro, que tenga simplemente un borde o con diferentes grosores del borde. Así que puedes hacer muchas cosas en estas capturas de pantalla para que puedas expresar lo que quieras expresar. Lo último que quería decir sobre estas capturas de pantalla es que puedes tomar múltiples. Por ejemplo, voy a tomar aquí 2, 3, lo que sea, cuantas tomas de captura yo quiera, y entonces puedo aquí tener todas las capturas de pantalla para entonces moverme entre ellas y compartirlas todas si quiero. Y entonces ahí le daría el botón para compartir y puedes compartir las 5 que capturé ahora mismo, y simplemente entonces le das al botón de listo y entonces borrarías las 5 capturas de pantalla o la guardarías. Todo depende de lo que quieras hacer con ellas. Relacionado a las capturas de pantalla, también puedes grabar la pantalla de tu teléfono como estamos haciendo aquí, y eso simplemente lo puedes hacer directamente en el centro de control y tocando el botón de grabar la pantalla. Obviamente ya lo estoy haciendo, pero toca ese botón y ahí comienza a grabar la pantalla. Puedes incluso grabar el audio, que para, por ejemplo, si estás narrando algo, puedes entonces grabar la voz de lo que quieras decir, etcétera, para que entonces esté acompañado con esa grabación de tu pantalla. Ahora en tu teléfono puedes tener muchas más opciones a la hora de manejar las aplicaciones que tienes instaladas. Por ejemplo, ya que ahora en la extrema derecha, si te deslizas completamente a la extrema derecha, vas a tener lo que se llama la librería de aplicaciones, y aquí Apple intenta organizar las aplicaciones dependiendo de diferentes categorías, como por ejemplo juegos, creatividad, utilidades, redes sociales, etcétera. Y entonces esos grupos de aplicaciones, pues ahí los puedes tocar. Ellos tienen 3 iconos grandes que puedes tocar directamente, o entonces estos 4 pequeños entonces va a abrir directamente esa carpeta de aplicaciones para que entonces esté un poco más organizado. Sin embargo, si quieres encontrar alguna aplicación, puedes simplemente tocar la parte de búsqueda o entonces deslizarte hacia abajo, y entonces ahora puedes ir, ¿verdad?, en lista alfabética de todas tus aplicaciones, o incluso puedes tocar tu dedo sobre estas letras en la parte derecha del teléfono y entonces deslizarte mucho más rápido entre todas estas aplicaciones para que puedas acelerar ese proceso de búsqueda. De esta librería de aplicaciones puedes obviamente traer esa aplicación a tu pantalla de inicio para que entonces puedas tener más control sobre dónde quieres colocar estas aplicaciones en tu teléfono. De igual forma, ahora simplemente cuando tienes una aplicación que quieres sacar de tu pantalla de inicio, lo puedes hacer de igual forma tocando este botón de menos. Entonces ahí te va a preguntar si quieres borrar la aplicación o enviarla directamente a esa librería de aplicaciones para que sea eliminada de tu pantalla de inicio. Para activar ese modo de poder organizar la pantalla de tu teléfono, si no estabas en esa librería de aplicaciones, simplemente dejas tu dedo apretado en cualquier lugar sobre la pantalla de inicio, y entonces ahí va a empezar los iconos a bailar, y entonces ahí va a poder simplemente pues tocar ese botón de menos para borrar la aplicación o enviarla directamente a la librería de aplicaciones. Incluso un truco bien importante es que puedes mover múltiples aplicaciones a la vez. Por ejemplo, tocas una y entonces con tu otro dedo pues vas tocando las otras aplicaciones, y entonces puedes moverlas. Aquí estoy cogiendo 5 aplicaciones a la vez y las puedes moverlas donde tú quieras, o crear incluso una carpeta arrastrándola una encima de la otra, y entonces así puedes crear una carpeta con las aplicaciones que quieras para entonces organizar tu pantalla de inicio mucho mejor. Un último truco sobre esta pantalla de inicio es que ahora puedes tener más control sobre qué pasa cuando instalas por primera vez una aplicación. Quieres que entonces se vaya directamente a la pantalla de inicio o que entonces vaya directamente a esa librería de aplicaciones. Para controlar eso, vas a la parte de configuración, baja un poco a la parte de pantalla de inicio, y entonces ahí podrás decirle al teléfono: mira, todas las aplicaciones que descargas, colócalas en la pantalla de inicio o envíalas a la biblioteca de aplicaciones, para que entonces de ahí puedas tener más control sobre lo que quieres hacer con esas aplicaciones nuevas. De igual forma, también puedes tener control sobre cuáles pantallas de inicio están activadas en tu teléfono, y para hacer eso simplemente dejas otra vez el dedo apretado en cualquier parte de tu teléfono, y entonces abajo donde vemos estos 4 puntos aquí, puedes tocar ahí, y entonces ahora puedes decidir cuáles pantallas de inicio están activadas en tu teléfono, para de esa forma poder ocultar completamente aplicaciones sin que tengas que borrarlas cada una. Por ejemplo, vamos a apagar esta, o incluso puedes borrar esa pantalla de inicio ahora apretando ese botón de menos, o simplemente la
apagas para que no esté disponible constantemente en tu teléfono, y cuando apretamos el botón de listo, ya entonces ahora solamente tenemos una pantalla de inicio en nuestro teléfono. Ahora bien, ¿de qué sirve de que podamos esconder estas pantallas de inicio en nuestro teléfono? Bueno, traigo esa colación porque es muy importante para una función nueva con iOS 15 en tu teléfono, y es esa función llamada enfoque. Y para activar eso podemos ir directamente al centro de control, ir a la parte de enfoque, y vamos entonces a configurar un nuevo enfoque enfocado por ejemplo aquí en los videojuegos, ya que tenemos una pantalla de inicio enfocada en videojuegos. Pero una vez más, puedes imaginarla en un enfoque de cualquier cosa, por ejemplo trabajo, que quieres entonces relajarte, puedes hacerlo de la manera que tú quieras. Por ejemplo, vamos a hacer uno aquí enfocado en personalizado. Vamos a buscar aquí cualquier icono, aquí no hay un botón de juegos, pero vamos a coger este simplemente y vamos a ponerle aquí juegos. Puedes entonces ponerle, ¿verdad?, cualquier nombre directamente a este enfoque. Le damos que estamos listos y siguiente. Aquí puedes tener más control sobre cuáles personas te pueden notificar o cuáles aplicaciones te pueden notificar, pero vamos entonces a acelerar quizás un poco para ir directamente a lo que queremos hacer. Por ejemplo, decimos que no queremos ninguna notificación porque nos queremos enfocar directamente en los juegos, y entonces ahora podemos decir al teléfono que queremos solamente la pantalla de juegos para que entonces nos enfoquemos directamente en eso. Vamos entonces aquí a la pantalla de inicio, le decimos que queremos una página personalizada, entonces ahora escogemos aquí esta pantalla de inicio solamente de videojuegos para entonces tener todos esos videojuegos directamente ahí en nuestra pantalla de inicio y poder enfocarnos en solamente jugar. Y entonces cuando tenemos ese enfoque activado, puedo activarlo desde aquí o yendo directamente a la parte del centro de control y escoger entre los diferentes enfoques que tengo aquí. Tengo aquí este de juegos y ya voy directamente a mi pantalla de inicio y solamente tengo aquí los juegos para enfocarme directamente en jugar. Por esa razón es que podemos esconder o apagar las diferentes pantallas de inicio para entonces crear pantallas de inicio que solamente estaremos utilizando en diferentes enfoques, que no queremos que entonces estén presentes constantemente en nuestro teléfono cuando lo estamos utilizando en nuestro diario vivir. Un último truco que quería mencionar sobre estos botones en la pantalla de inicio es que entonces puedes dejar tu dedo apretado sobre algunos de ellos para tener acceso a nueva información o acceso directo a algunas funciones, como por ejemplo dejo apretado el dedo sobre la aplicación de configuración y puedo ir y brincar directamente a la función de Wi-Fi. Por ejemplo, vamos a ir directamente a la aplicación, por ejemplo, de podcast, por ejemplo, y puedo ir a la parte de buscar o buscar si hay un nuevo episodio, etcétera. Así que puedes tener más control sobre a dónde quieres ir directamente en la aplicación sin antes de abrir directamente el icono. Otra cosa que también puedes hacer para personalizar tu pantalla de inicio es añadir widgets, que son unos iconos más grandes con acceso a información constantemente para que entonces puedas tener esa información directamente en tu pantalla de inicio. Para hacer eso, una vez más dejamos el dedo apretado en tu pantalla de inicio y tocamos el botón de más en la esquina superior izquierda. Ahí falló un momento y entonces ahí tenemos directamente estos widgets para entonces tener más acceso a información directamente en nuestra pantalla de inicio. Por ejemplo, vamos a buscar aquí uno de clima, que obviamente es uno bastante clásico que yo creo que muchas personas querrán tener directamente en su pantalla, y entonces aquí tenemos acceso a esa información de clima. Entonces podemos ir ahí y ir directamente al clima para entonces tener esa información. Sin embargo, también podemos hacer otra cosa, y es crear una pila o un grupo de widgets directamente en tu pantalla de inicio. Una vez más, para hacer eso dejamos el dedo apretado sobre la pantalla, tocamos el botón de más y por ejemplo vamos a buscar por ejemplo uno de fotos. Por ejemplo, vamos a buscar aquí uno de fotos que realmente es muy bueno. Tiene que ser del mismo tamaño del cual añadiste. Simplemente tocamos el botón de agregar este widget, pero lo que hacemos entonces es que lo arrastramos encima de él, y ahí entonces tenemos nuestra pila de widgets, y entonces puedo simplemente moverme entre los diferentes widgets para tener esa información disponible en mi teléfono. Igual puedes añadir mucho aquí y también puedes personalizar estos widgets que están disponibles aquí. Por ejemplo, dejo el dedo apretado sobre aquí y puedo decirle editar clima. Entonces aquí puedo tener acceso a las múltiples funciones de este widget de clima. Por ejemplo, que me dé la información, por ejemplo, de otra ciudad en vez de donde estoy ubicado, como mi ubicación, que es la que viene ya predeterminada. Así que tienes mucho más control sobre cómo pueden funcionar estos widgets en la pantalla de tu teléfono. Este video está enfocado en trucos generales de tu teléfono. Tendremos otro video enfocado en múltiples funciones de cámara, pero te quiero contar en este video sobre dos cosas, y una de ellas es el video cinemático, que entonces ahora tendrá el fondo borroso como si fuese modo de retrato, pero para video. Y para hacer eso simplemente vamos a la cámara frontal y nos deslizamos en la parte inferior para cambiar de video a video cinematográfico. Y entonces cuando vemos aquí, vemos que entonces estamos viendo el fondo borroso directamente en la pantalla, para que entonces, ¿verdad?, tenga un estilo más cinematográfico y se ve un poco más, ¿verdad?, más llamativo, etcétera. Así que tiene esa función a la hora de utilizar tu teléfono. Lo otro que también quería mencionar sobre la cámara es que ahora con tu iPhone 13 también tienes una nueva función llamada estilos fotográficos, que te permite entonces
aplicar diferentes estilos de procesamiento para las fotos, y para hacer eso vamos a la aplicación de cámara. Estamos en la parte aquí de foto, toco la flechita que está en la parte superior, aquí toco ese botón y entonces hay un botón como con diferentes cuadrados, toco ahí y entonces ahí tengo los diferentes filtros que puedo utilizar. Aquí tengo el estándar, que es el básico, uno que se enfoca en contraste, otro que es un poco más colorido y brillante, los colores un poco más cálidos como este, y uno un poco más frío, así que puedes decidir qué tipo de estilo fotográfico quieres utilizar para el procesamiento de tus fotos, para que entonces puedas tener las fotos como quieras que se vean directamente en tu teléfono. Pero estos estilos también se pueden personalizar, eso se me olvidó mencionar aquí. Puedes entonces controlar cuánto tono quieres que se añada, por ejemplo cuánto quieres de este cálido, cuánto cálido quieres que se vea. Aquí vamos a ver cómo se ve mucho más cálido cada vez que muevo esa barra, así que puedes tener diferentes estilos enfocados en lo que quieras retratar y cuál es tu estilo a la hora de capturar fotos. Ya estamos llegando al final de este video de trucos y tips para tu teléfono, pero lo último que te quiero mencionar es sobre la función de pantalla flotante o picture in picture o PIP. Hay muchas palabras para nombrarle esta función, pero es el hecho de poder continuar viendo un video mientras hace otras cosas. Por ejemplo, vamos a ir aquí directamente a la aplicación de Apple TV, pero realmente lo puedes utilizar en múltiples aplicaciones como YouTube, Netflix, HBO Max y muchas otras más. Simplemente tocas el video que quieras utilizar y ahora entonces nos deslizamos como si fuese que queremos ir a la pantalla de inicio, y entonces podemos seguir viendo ese video en esa pantalla pequeñita. Puede ser que quizás no vean lo que estoy viendo en esa pantalla porque obviamente es un contenido, ¿verdad?, con derecho de autor, así que quizás no se ve lo que se está viendo, pero esta pantalla la puedes mover a donde tú quieras para que entonces puedas achicarla, agrandarla, puedes esconderla incluso para que no te moleste mientras estás usando tu teléfono. Así que puedes hacer muchas cosas con esta pantalla flotante, puedes pausar, adelantar, y si quieres volver otra vez a la aplicación directamente, tocas el botón en la parte superior derecha y vas entonces directamente a la aplicación. El último truco que quiero compartir contigo es para asegurarte que tu teléfono está siempre actualizado con las actualizaciones de seguridad y que está siempre al día con tu teléfono. Y para hacer eso vamos a ir a la aplicación de configuración, vamos a ir a la parte de general y entonces vamos a ir a la función de actualización de software, y entonces le vamos a decir al teléfono que sí, que queremos que se actualice automáticamente el teléfono, que tanto descargue la actualización pero que también la instale. Obviamente si no quieres que se instale automáticamente, puedes apagar esa función para que no se instale automáticamente, pero por lo menos yo diría que mantenga activada la función de que lo descargue, para que de esa manera tan pronto estés listo de actualizar tu teléfono, pero no tengas que esperar a que se descargue, sino que ya lo tienes descargado y simplemente lo puedes actualizar. Cabe la pena recalcar que si tienes esta función de instalarlo automáticamente, él lo hará cuando esté más o menos de noche por Wi-Fi, para que no tenga ningún problema, y también él te va a decir antes para que entonces lo instale como a las 2 de la mañana, algo así, mientras se esté cargando el teléfono, así que no te va a molestar en tu diario vivir. Bueno, luego de ver este largo video sobre estos trucos y tips sobre tu nuevo iPhone 13, espero que te haya gustado, y si te gustó, mantente suscrito a este canal para que veas más videos sobre este teléfono y otros teléfonos más, como también ese video enfocado en los trucos de cámara, así que mantente aquí en el canal. Mi nombre es Hernán Rosario y si te gustó el video dale like, ya que eso nos ayuda un montón. Nos vemos en la próxima.